No sabéis qué contento estoy porque yo creo que lo dije en el momento que la vi y que me expresé mi alegría, ¿no? Porque no sabía muy bien que me iba a encontrar con Achus, que es la función de la que os quiero hablar. No lo sabía, es decir, sabía que había textos de cuando Chekhov no firmaba con su nombre todavía, que eran cuentos que se trabajaban mucho en las escuelas de teatro, porque dan mucho de sí, sabía que había cuentos muy divertidos, pero no sabía la estructura con la que me iba a encontrar en el Teatro de la Latina de Madrid. Bueno, mi sorpresa desde el minuto cero, es decir, es tan impresionante lo que, cómo ese director, Carles Alfaro, yo creo que mete al espectador en el primer momento de la función, en ese teatro que a su vez es otro teatro, ¿no? Cuando se habla de cine dentro del cine, pues esto es teatro dentro del teatro, de ese viejo acomodador que en su momento tuvo que ver mucho con ese teatro donde está dormido ese espíritu burlón, por llamarle de alguna forma, que interpreta magníficamente Ernesto Alterio. Cómo vamos entrando en esos cuentos con distintos personajes hace que sea una función en la que afortunadamente no hay descanso porque hay que verla de tirón para que el espectador no desconecte en ningún momento, en el que se convierte en una joya porque Chekhov es una joya en sí misma, pero ensamblar todo eso es también muy difícil y se ensambla a través de ese estornudo, de achus. A partir de ahí entramos siempre en una nueva historia. Yo tengo la fortuna de tener a dos actores inmensos, a los que quiero muchísimo, ellos lo saben, y que no puedo más que felicitarles y darles las gracias, ¿no? Porque cuando un espectador disfruta con el trabajo, pues es una delicia. No sabéis cómo se sale del Teatro de la Latina. O sea, se sale como muy henchido, ¿no? De placer por un trabajo bien hecho y con ganas. Querida Malena Alterio, por fin Bueno, aquí, por fin en tu en mi casa, de casa, verdad. que Siempre hacía nos mucho. encontramos por los festivales o por los estrenos y no podemos, no he podido visitar tu casa hasta ahora y he de decirte que el amor es recíproco. Lo No, sé, no, hace siempre es muchos un años. gusto estar a tu lado y charlando contigo. Querido Fernando, ¿qué voy a decir de ti que no haya dicho ya? Eres maravilloso en todos los sentidos y yo te agradezco profundamente porque la gente puede pensar, a veces, Fernando, buenas noches, lo primero. Hola, buenas noches. eh, eh, Estoy aquí con las lágrimas saltadas, de verdad, por la presentación pero es que tan es bonita que verdad. has hecho y por lo bien que has hablado de la función, ¿no? Y la verdad es que se agradece, sobre todo porque el teatro tiene ese esfuerzo, yo creo, de más que no tiene ni el cine ni tiene la tele, eh, que también lo tiene, ¿no? Pero yo no sé, y esto ha sido un proyecto que, bueno, que nos ha costado, ¿no? Sacar adelante y que teníamos muchas ganas de hacer y cuando uno hace y el espectador agradece y al espectador le gusta y el espectador recibe, pues eso es maravilloso. No, totalmente. Yo te decía que a veces la gente tiende mucho a estereotipar, es decir, tú eres muy popular a través de televisión y de cine, pero Ujú. sobre todo de televisión, a veces te dan un personaje que conecta fenomenal con el público y que te adoran. Y claro, hacer comedia eh, y que no vayas en ningún momento a ningún registro de lo que la gente te ha visto en tele es complicado, Sí, es Fernando. complicado, sí. Para ti primero, pero evidentemente para el espectador que tiene que entrar desde el primer personaje que haces en algo que no te ha visto, Mm, a menos en la tele, ¿no? Que mm. es un público mayoritario. Porque Malena, que sufre mucho en el teatro, pero mucho. Yo todo lo que he visto de ella es da puro sufrimiento. Y yo digo, pero si esta es una actriz muy buena de comedia, ¿por qué no hace nunca comedia en No, el no, ahora teatro? ya me Y ya es tocaba como... porque Pero te costó Sí, decidirte, pero por lo que he leído en alguna entrevista, ¿eh, no, sí, Malena? bueno, siempre me cuesta mucho tomar la iniciativa de meterme en una historia o no, porque, y sobre todo en el teatro, porque son muchas horas, es mucho tiempo y quiero estar muy segura de que la historia que voy a contar es interesante y que va a satisfacer también como actriz. Y bueno, hasta que uno toma esa decisión pasa mucho tiempo, yo soy muy un poco pesada. Pero cuando la tomo y me meto hasta arriba, o sea, yo me meto hasta las trancas. Y aquí, bueno, a través de aquí mi primo de Córdoba, Fernando Tejero, que hacía tiempo que queríamos compartir el escenario, pero como que no se daba, ¿no? Como que
de repente los textos que aparecían no terminaban de cerrarme o no se terminaban de dar o yo estaba liada con una cosa o él con otra, bueno, en fin, la vida. Y finalmente se fue dando todo de tal manera que las piezas de este puzzle de Achus empezaron a casar y aquí estamos. O sea, yo le presenté a Carles porque yo había trabajado con Carles en el Tío Vania hacía unos años y Carles propuso hacer Fernando fue con un proyecto pero que no terminaba de cerrar la cosa y finalmente apareció el maravilloso Chekhov, del que estoy profundamente enamorada y admirada de que ese hombre pueda transmitir Todo. la condición humana de esa manera, ¿no? Como expresa y aparte con mucho humor, ¿no? Porque hay como una falsa... eh, bueno, como que se asocia a Chekhov a algo aburrido, taciturno, melancólico, que también lo tiene, pero es tan divertido y para prueba un botón, vamos, que la gente se muere de la risa. Qué poco hemos cambiado. Fernando, miedo tuviste que sentir en un principio, porque Chekhov se lee muy bien, pero luego hay que hacerlo. No, en un principio y casi hasta el final. La verdad es que el proceso ha sido duro. A mí me dijo Alfaro, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagamos con Malena? Y de repente pues pasaron nombres como Molière, como Chekhov, y yo dije Chekhov. Por lo que conocía también de la escuela, porque es cierto que estas piezas que interpretamos aquí se trabajan mucho en las escuelas, aparte de luego La Gaviota, Tío Vania y todo esto. Pero a mí me llamaba mucho más la atención Chekhov porque me gusta más que Molière, sin desmerecer, por supuesto, a Molière, ¿no? Y yo sinceramente pensaba que era más fácil porque yo tenía el recuerdo, claro, de cuando lo trabajábamos en la escuela de Cristina Rota, pero bueno, ahí eran los inicios y ella te va llevando y te va indicando y está para equivocarse. Eso también está para equivocarse, por supuesto, hasta que llegas a encontrar. Pero luego a mí aparte estaba en un momento de mi vida un poco ahí retorcido y a mí quizás yo estaba en un momento más para hacer un drama que para hacer comedia. Pero bueno, la verdad es que El teatro es terapéutico. sí, porque Malena dice que no sufre, pero aquí también tiene su sufrimiento. Yo la veo cuando sale tanto de La Seducida como de La Institutriz y viene con lágrimas en los ojos y viene súper emocionada y es maravilloso escucharla desde donde parte ese monólogo de La Seducida final que es precioso, al igual que es preciosa la canción con la que finaliza la pieza de La Institutriz, ¿no? Que también se te rompe el alma. A mí me encanta quedarme ahí detrás y mirarla y verla y mira, y se vuelve de punta porque es precioso. Y también Bueno, sufre pero es aquí, que en ¿no? realidad todos los personajes sufren. Lo que Sufre, pasa sí, sí, que sí, unos sufre, de una sí. forma y otros de otra. Sí, de otra, sí. Porque ese hombre de la petición de mano, que Claro. tenemos esta escena, Fernando y yo, Fantástica. Qué ese hombre difícil sufre de mucho. hacer para no Difícil, sí, pasarse, sí, sí. porque si te pasas en la Sí, sí, sí. petición, le hemos cargado, ¿no? O sea, Es una... en la medición yo creo que Carles, Mm, que conoce muy bien a Chekhov, sí. evidentemente está trasladada en cada movimiento que hacéis. Hay una cosa que lo hablábamos y lo apuntábamos. ¿Qué tiene Chekhov para que nunca se pase de moda y hable de la condición humana pura y dura? Es decir, cualquiera de esos personajes, mira que no son latinos o No, mediterráneos como somos los no, que estamos aquí, ¿no? Y es igual, es decir, no, no. te identificas con lo que puedes sentir, como decía ahora Fernando en esa institutriz, en la petición, porque dices, si es que no hemos avanzado nada, hemos ido para atrás como No, los pero porque cangrejos, él ¿no? hace una radiografía perfecta pues del ser humano. Y el ser humano es ser humano desde que, bueno, las relaciones humanas no se han cambiado tanto. Y todos tenemos miserias, virtudes, defectos. eh,
no sé, yo creo que todo eso, por eso es grande Chejo, porque ha trascendido a través del tiempo, Claro. porque es porque sí, porque lo ha retratado bien. Yo creo que su condición de médico también hacía que conociera al ser humano de la forma y cómo lo escribe, cómo lo expresa, cómo se expresan los personajes. Y también hay una cosa que me gusta mucho de él, es que no juzga. No es un autor que juzgue ni que, sino simplemente que lo pone ahí, ¿no? No se casa con ninguno, todos tienen su forma de ser y el ser humano es así. O sea, yo a lo mejor soy mezquina pues, en un momento de mi vida y él lo pone así, pues porque es condición humana Mm. también, ¿no? De todas Yo- formas, yo creo, y perdón, yo creo no. que también hay ahí una alianza Chekhov-Alfaro, ¿no? Porque yo creo que Alfaro te puede dar un máster de Chekhov, ¿no? Y también lo que ha aportado, por ejemplo, a esta función, porque, por ejemplo, el personaje de Luca que yo hago en El Oso, en ningún sitio pone que sea una persona mayor, ¿no? Y luego te das cuenta y dices, joder, desde donde yo lo trabajo es de este hombre que ha hipotecado su vida a la señora, que se ha convertido como medio en su hijo. Y yo cuando hago ese personaje hay veces que, o sea, cuando uno entra, eh, que le cojo la cara a Adriana y me emociono, ¿no? Porque es cierto que dices, mm, este personaje, que hay una frase que Alfaro decía, esta frase define al personaje, ¿no? Que Ernesto le pregunta, ¿tú qué dices? Y dice, yo nada, yo en realidad nada. Y es que no es nada, ¿no? Y luego hay una imagen que yo también siempre digo, haciéndola en un par de ocasiones, he tomado conciencia de cuando está arrodillado y Ernesto que le está pidiendo que se vaya, ¿no? Y Ernesto le está acariciando la cabeza y dice, es la figura del poder, ¿no? Y de la humillación, ¿no? Y, y es un personaje que yo, cuando no estoy ahí en el escenario, que estoy ahí pululando que sigo trabajándolo, ¿no? Y le pongo La mucho... trastienda es La otra obra, trastienda, que sí, es algún otra... día La la contarás. llevaremos a primer término. Y le pongo mucho sentido del humor porque de verdad que me da mucha pena, mucha pena. Es como que a él le duele eh, las lumbares, pero también le duele el alma, ¿no? Y yo creo que por lo único que ya le queda que luchar en esta vida es por su señora, ¿no? Que para él es como su hija. Y ya digo, y en ningún sitio ponía que ese personaje tendría que ser así y Alfaro lo ha querido llevar por ahí, ¿no? Y eso también es comprensión, ¿no? De entender al autor. Y yo creo que Alfaro tiene un don especial para entender a este hombre. Es que yo creo que lo importante, y tú que has hecho más Sejov, son los subtextos de Sí, Sejov. lo que Sí, no se Porque, dice, ¿no? claro, una Mm. cosa es lo que vemos y uno, según va, cuando lo lees es más fácil, porque lees, vamos, yo por lo menos entiendo mejor los subtextos de Sejov. Ujú. Pero verlo en teatro a veces me cuesta más, a no ser que Sí. conozca muy bien la función. Aquí desde el minuto cero, como decía yo, en el que ya nos plantea, sin ser Sejov al principio, lo que vamos a ir viendo, el subtexto está muy claro. Fernando explicaba todo lo que pasa en El Oso. En La institutriz, por ejemplo, está clarísimo el subtexto a Ujú, través de tu interpretación. ujú, Si tú no estás como estás en ese momento y el espectador se pone en tu cuerpo, en el ujú, cuerpo del personaje que interpretas, de esa pobre institutriz en un ujú, principio, no tendría sentido ese cuento, ¿no? Y ujú. yo creo que, por supuesto, vuestra interpretación, que eso es fundamental, pero luego la dirección Claro, la y puesta en que el escena subtexto y... esté claro para que el espectador entienda lo que le pasa a tu personaje que habla poco y actúa, y Ujú, en el tuyo que le pasa lo mismo, que la mirada, mira que es difícil en teatro la mirada, que en cine y en televisión lo logres muy bien, pero en ujú. teatro la mirada es complicadísima, te toca en la filaría, yo que soy medio cegato, y no lo ves igual. Cierto, Bueno, pues sí. se ve las miradas, ¿no? Este Sí, hombre sí, sí, logra algo mágico con vosotros, sí, evidentemente, que es la mirada y el subtexto. sí, sí, Y yo sí. creo que eso es fundamental. No, De todas formas, absolutamente lo de la fundamental. Y los subtextos, lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces es más interesante lo que no decimos o lo que se dice de una manera inconsciente, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, en La seducida también, en los diálogos que tengo con mi marido, Mm, bueno, es una pieza que ella se enamora de un hombre al que ni siquiera llega a conocer, a través de los comentarios que hace su marido de él.
Bueno, es muy De las de conversaciones. las Una de conversaciones, las ¿no? primeras historias. Y es muy bonita y muy interesante por eso, ¿no? Por los subtextos que ella quiere saber, pero de una manera consciente, pero también inconsciente, y tampoco quiere mostrarlo a su marido. Bueno, hay un montón de capas. Pero el marido, ya que está Fernando, que es el marido no sabes en ningún momento, que es lo que a mí me gusta del planteamiento de ese cuento que yo Claro, conozco muy bien, si realmente está jugando también y conoce esa historia o lo deja correr porque también de alguna forma está claro, o interesado sea, en pero saber eso es lo ese interesante, desarrollo. no dejarlo Y eso obvio que no está ni... Sí, contado sí, en sí, el texto, sí está en el subtexto. claro. Y eso lo hacéis muy bien. Porque yo muchas veces me despistaba, digo, es que sabe perfectamente lo que está jugando. Mientras tu personaje va entrando en un mundo que no se le está rompiendo en añicos Totalmente. y que su realidad interior sale al exterior. Y Sí, es sí, sí, sí. Es maravilloso, precioso, ¿no? La es una pieza construcción de preciosa. texto y de cómo lo habéis Ese Sí, sí, trabajado, no, ¿no? y ese lo monólogo final es interesante es eso, maravilloso. que no es una, o sea, no se plantea de una manera obvia, sino que, bueno, ahí cada mirada de cada uno de los espectadores interpreta una cosa. Sí, Puede ir por un lado o por otro. ¿Sabía el marido qué tal, que el otro está hablando de su mujer? Ah, bueno, no sé, ¿tú qué ves? Eso es lo bonito del teatro, ¿no? Que mm, no es un color definido, sino es una paleta de colores que hace que cada uno elija el cuento que ha visto. es Y eso verdad. es bonito. Fernando, yo lo que tengo muy claro es que es una función que va creciendo. Yo antes de que os vais a mediados de julio, ¿no? Sí, Iré a veros otra vez porque imagino que a base de hacerla hombre, se Ha van cambiado ya descubriendo mucho, sí. muchos más matices, muchas más formas, muchos más bueno, de movimientos. cuando tú la S- viste ahora, yo creo que claro, ha va crecido. creciendo, Y no tiene, imagino. y yo creo que no tiene, o sea, son, eh, a mí me ha pasado en teatro que ha habido obras que como que tú de alguna manera sientes que has llegado al fin, y yo con esta siento que no habré llegado nunca al fin. Cada día descubres una cosa nueva, cada día, que es lo maravilloso que tiene el teatro, ¿no? Que una vez que el director se va, que hay un momento en que le tienes que decir vete porque no se quiere ir y si se convierte en una pesadilla, Bueno, ya que, uno, los notitas, como llamo yo, ¿no? sí, no, no, Vas andando notas. que afortunadamente luego ves que todo lo pesado que se ha puesto Alfaro sirve para hacer un espectáculo maravilloso, pero lo bueno es que tú ya tienes la libertad, o sea, tienes ya la base y ahora a partir de ahí es tú ir buscando y encontrando, y yo ahora estoy disfrutando, estoy empezando a disfrutarla porque cada día me pasa una cosa nueva, cada día descubro una cosa nueva de cada personaje. El otro día le comentaba, no sé si fue a Malena o a Ernesto, le comentaba, es curioso, digo, igual es una paranoia mía, digo, pero es curioso que cada día te posee más uno de los 4 personajes que yo interpreto, ¿no? Y de repente digo, hostia, hoy este como que te quiere enganchar más y se quiere quedar más contigo y no sé, igual es algo de la psicología humana, ¿no? O es algo mental, pero... Y yo la verdad es que empiezo a disfrutarla y los 2 días que tenemos de descanso que se agradecen, pero luego hay algo que yo estoy todo el rato diciendo, quiero hacerla ya, quiero hacerla ya. Bueno, ayer me fui a pasear a mis perros por esa cosa que tan maravillosa que hizo el ayuntamiento, que yo creo que es de las pocas cosas maravillosas que ha hecho, que es ese paseo por el río. Y me llevé la función y sigo ahí súper rayado, súper preocupado y cada día una cosa. Y yo creo que nos va a pasar con esta función que la vamos a seguir haciendo y nunca vas a terminar de buscar y de encontrar y de sorprenderse uno a uno mismo. Y eso es maravilloso. Yo imagino que a ti te pasa igual, ¿no? Sí, Que el sí, total. descubrimiento y el cada día ir Total, el creciendo en teatro matices, momentos. es algo que está vivo, igual Mm. que nosotros, y cada función te sorprende porque es distinta y uno de repente tiene una función maravillosa. Tuvimos hace un par de funciones así como redondita, Mm. perfecta, que estábamos conectados nosotros, el público, o sea, era como todo perfecto. Y al día siguiente quieres repetir eso, pero claro, el camino no es el mismo. Y te Ya vas queda, con el claro. camino de quiero hacerlo de ayer, pero ese no es lo Pero no, que hay que buscar. efectivamente. De todas maneras, tenéis una manía, los actores, con esto. ¡Ay, qué mal! Me ha salido esta función, qué horror. Siempre que va un amigo es la peor función que os sale y cosas de estas. Totalmente. Y yo siempre os digo,
el espectador es ciego, es Claro, no decir, tiene la no tenemos referencia. ninguna referencia, vamos a ver lo que vemos. Y cuando alguien nos dice, el público real, que alguno os esperará para autógrafo, para deciros lo mucho que os ha gustado, y está entusiasmado, aunque para vosotros os parezca que es una función en la que ha fallado incluso cosas técnicas que no Mm, están en vuestras manos, el espectador lo ve por primera vez y cree que forma parte del espectáculo. Yo siempre cuento una anécdota de Concha Velasco que me decía y que además yo a esa función asistí. Y yo pensé que era parte de la función, curiosamente, y era en las títeras colgadas abajo de los árboles, ujú. Mm. pues había una escena en la que corrían detrás de un cerdo y estaban corriendo todos, ¿no? Entonces se fue la luz realmente del escenario. Y Concha, en vez de parar, no pararon, Qué siguieron bueno. incorporando a ver si volvía. Entonces uno estaba colgado de un telón, si caía, se caía con el telón y todo, y seguían el diálogo, ¿no? Y los gritos del cerdo, el eso te cojo, no te cojo, todo como oscuras. De pronto volvió a la luz y siguieron donde estaban, o sea, no hubo ningún problema. Yo pensé que eso Que formaba era parte de así. una función, porque al no suspenderse, pues tal. Y no, no tenía nada que ver. Evidentemente los actores siguieron porque no sabían si eso había que pararlo o no, si hubiera continuado más, evidentemente se hubiera parado. Bueno, pues eso es a lo que yo me refiero, que a veces sois, que me parece estupendo, muy meticulosos, muy maniáticos en eso, de Sí, pero... qué horror, porque a veces me ha pasado. Y además lo digo sinceramente, bueno, será un horror para vosotros, pero ya me dan ganas de venir otro día a ver cuál es el horror que he visto, ¿no? Ya, Porque no he visto ninguno. sí, Me parece sí. bien, porque Somos tendentes a justificarnos y queremos que nuestros amigos que todo sea vean perfecto, ¿no? la función perfecta, aunque eso realmente la función perfecta no existe, porque a lo mejor es perfecta para mí, que me lo he pasado fenomenal, pero Fernando pues se ha equivocado en no sé qué y dice, no, que mal lo he hecho hoy. Entonces, bueno, pero siempre queremos que la gente que nos sigue y que ha visto nuestro trabajo vea lo mejor. Y entonces como que dice, ay, bueno, sí, hoy ha estado bien, pero es que ayer estuvo mejor. De Es todas formas, como, eso yo creo que que también sirve para no abandonarte, para no dejar de crecer. Hay días que, por ejemplo, con el tiempo también aprendes a justificarlo de alguna manera. Hay días que, por ejemplo, Marina me dice, hoy no hemos estado conectados en esto, nos hemos ido a esto, y yo, que lo sé, porque yo creo que de todas las funciones que hemos hecho me he quedado contento con una o con dos, pero le digo, bueno, pero me- aunque esté pensando lo mismo, pero yo digo, bueno, pero yo creo que no, que tú también lo pasas. Y yo creo que cuando es al revés, eh, eh, ella lo justifica también, porque yo creo que es una forma yo lo primero que hago cuando salgo de la seducida, que Malena se queda haciendo ese monólogo, yo me encuentro con Adriana en la parte de atrás. Y yo siempre digo, ay, no sé cómo ha salido. Y simplemente lo digo para que Adriana me diga, Muy bien, muy bien. yo lo he oído muy bien. Y la pobre a lo mejor ni ni la ha la ha escuchado visto. porque ella está Eso pensando es su personaje. en su señora para la institutriz, ¿no? Pero a mí me sirve. Ella me dice, yo la he oído muy bien. Y yo digo, vale. Y- Ay, cómo pero yo soy. creo que es fantástico. El día que uno... el día... A mí me pasó una vez que dije, yo el día que estoy demasiado tranquilo, dije, uff, No. malo. Porque yo creo que hay un compromiso, yo creo que la relación del actor con los personajes que interpreta tiene que ser como una relación amorosa. El día que dejen de pasarte cosas Por dentro. por tu interior, esas mariposas, esa ilusión, yo creo que uno ha dejado de ser actor. El ir por ir, como dice el otro, no, yo creo que es eso. Yo a mí me duran tampoco las relaciones porque yo creo que le pongo demasiado empeño en que salga bien, en buscar la manera de sorprender a la otra persona. Y yo creo que esto es igual. Yo creo que me rayo tanto y me aburro tanto de mí mismo porque digo que hay veces que digo que pesado, tío. Porque también piensas en eso, ¿no? Es que se te pasa todo y todo lo negativo por la cabeza y la gente me conoce por la tele y la gente ahora que va a decir viéndome hacer un Chekhov y me van a juzgar en fin, bueno, todo eso. Nunca dice uno, coño, que yo estoy aprendiendo ahora
a que eso me pase, porque yo ahora, te lo juro que estoy pasando por una de las épocas más felices de mi vida a nivel personal y a nivel profesional, porque cuando uno hace un proyecto con tantas ganas, yo esta función, ahora mismo, igual el mes que viene te digo, quiero que se acabe ya, pero ahora mismo yo me pasaría media vida haciendo esta función, de verdad. Incluso ya Bueno, se me pasa pásate, por la cabeza de hacer una segunda parte porque la pásate, tiene. pásate mucho tiempo porque imagino que luego habrá una gira que no solamente se Sí, sí, a quede, partir eh, de octubre ya Pues una estamos gira girando, em, brutal. hay un montón de bolos, que porque recorreremos España, así que evidentemente y además se lo merecen. Yo, hablando de relaciones, yo creo que, yo no sé si es una ventaja o una desventaja, Malena, el haber trabajado tantos años juntos mm. en una serie de televisión, en la que había una serie de claves, en la que era importantísimo la química, luego habéis hecho cine también juntos. ¿Es una ventaja o una desventaja a la hora de enfrentaros a textos como estos? Bueno, yo creo que para nosotros es ventaja porque ya nos conocemos. Igual para el público es como que, bueno, lo que hablábamos antes, que nos tiene ubicados en un lugar y entonces luego cuando le muestras otro lugar hay un punto de, uy, pero estos no son los mismos que estaban en la tele que se peleaban, qué raros, ¿no? Pues que Pamela tiene esa y cómo habla raro. Y entonces hay una fracción de minutos que el espectador está como reseteando su cabeza para ubicarnos en otro lado. Pero si eso pasa, ya está, ya tenemos el camino construido y la gente puede vernos de otra manera distinta a la televisión. Pero yo creo que a nosotros, a nivel de actores, yo creo que es ventajoso en el sentido, yo conozco a Fernando y a lo mejor a los primeros instantes, si hemos hecho un trabajo anterior, es como que cuesta Sí, cuesta, sí. separarse un poco de lo Del que, tic, sí, de lo que de la teníamos técnica. construido antes No, y o de sobre las todo, relaciones y claro, y luego sobre todo vernos de otra manera. Pero de que igual inconscientemente uno recurre a lo que ya ha recibido de la otra persona, ¿no? Aunque sean personajes muy distintos. Pero yo, después de hacer esta función que al principio es cierto que en la petición de mano yo decía, hostia, estos dos personajes se vuelven a pelear, ¿no? Y esto se va a parecer a... Pero es que luego yo miro a Malena tanto en la petición de mano como en la seducida y no la he visto por ningún sitio anteriormente. No. Esas dos mujeres no han pasado por mi vida. Profesional me refiero, ¿no? Y entonces eso es maravilloso porque sí han pasado esos ojos, sí ha pasado ese alma que me llega de la misma forma, y sin embargo esas dos mujeres no han vuelto a pasar. Y luego con Aquino, y es que luego, como me decía hace poco alguien en un programa de televisión, me decía, dice, estáis siempre de pelea, dice, pero es tan bonito veros pelear, dice, peleáis también, dice que el día que no peleéis se echará en falta. Yo creo que ha habido parejas míticas, que yo no voy a compararme, por supuesto, con ninguna, pero yo creo que la gente nos quiere. sí, eso seguro. Y eso es innegable. Malena es una actriz maravillosa con la que yo firmaría para trabajar toda la vida, porque es muy difícil que eso pase. Es muy difícil y te da mucha rabia cuando pasa lo contrario, porque hay compañeros bueno, que te pasa lo contrario y que tienes que hacer, y nosotros que hemos trabajado el mismo método y que Mm. no se sabe a veces si es bueno o es malo, pero intentas buscar algo que te han enseñado que tienes que buscar por narices, ¿no? Y cuando te pasa lo contrario dices, hostia, ¿por qué no me pasa como con Malena? ¿Sabes? Que me ha pasado también ahora con Adriana, que de repente he descubierto Maravillosa actriz. te lo juro que después de Malena, yo creo que es con la mujer que mejor me lo estoy pasando y me ha pasado una cosa con ella, tanto a nivel profesional como personal, que me dan ganas de comerme el poco rato que tengo con ella en el escenario, lo disfruto tanto. Es que le toco la mano y me gustaría besarla entera porque el personaje no me lo da, ¿no? Pero yo creo que hay algo de los dos como que nos queremos más todavía, ¿no? Y con la Poza también me ha pasado, pero como está muy loca, porque yo creo que es tan fantástica actriz, porque dicen que de la genialidad a la locura hay un paso, yo creo que ella está ahí, pero a veces como que esa locura
como que te descoloca, pero a la vez te pone muy cachondo, porque a mí eso me pasa con La Poza, ¿no? Y con Ernesto me pasa también a veces, ¿no? Que tiene ahí como una cosa que de repente haces así, de, hostia, ¿dónde estoy? O ¿qué es lo que quieres de mí, no? Y eso es otra forma. Pero joder, que te pase eso con un actor o con una actriz, eso es una maravilla, y yo firmaría para que me pasase con todos los actores y con todas las actrices con las que trabajo lo que me pasa con Malena. Vale, además el elenco de esta función es extraordinario, de un nivel evidentemente altísimo, que a mí me parece estupendo que todos sean actores de primera, porque eso te hace tener que estar a la altura. Ahí no se puede uno relajar, porque una No, cosa no, es no. la vida personal, y creo que Fernando lo estaba explicando muy bien, y otra cosa es la vida en un escenario. Sí, sí, Ahí total. hay que ir No, no, a por a todas y sois muerte. atletas. No, no, a muerte, a contar la historia que estamos contando y a darlo todo cada noche y a transitar por todos los lugares que nos han marcado y que hemos sentido que teníamos que transitar por ahí para ser transmisores de la historia que contamos. Esto no vale que yo te conozco Ujú, y que tú eres mi hermano. No, 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 no. Aquí, ujú. sin perendengues, como dice Ernesto. Bueno, llevamos 35 minutos, me dicen que tengo que cortar, se me ha pasado Vaya. volando. No te he Joder, preguntado por tu tío. hermano, ni cómo has ido a trabajar, ni todo lo que te Bueno, preguntan en todas pero las pregúntame entrevistas. si quieres, Pero luego mira, yo lo quedamos otro cuento. día. Han sido estupendo el encuentro. Ya jugaban desde niños en su Muy casa. bien. Lo ha contado ya 1000 veces. Y, Veo que te lo y el sabes. encuentro es estupendo. Son dos actores que vienen de un padre maravilloso a todos los niveles, pero sobre todo el que yo tengo que juzgar, que es como actor, y que se lo han puesto difícil al padre porque están muy altos también, ¿no? Bueno, Eso es lo importante. Yo quiero agradeceros no solamente la presencia, que para mí es muy importante que hayáis venido, sino la generosidad, os lo decía al principio, la generosidad de todo el elenco, absolutamente de todos los actores que están encima todos los días en el Teatro de la Latina de Madrid, menos los días de descanso, que son lunes y martes. No se os ocurra ir un lunes y un martes. Podéis ir a por las entradas, pero no vayáis un No, lunes o un martes, a ver la función. que ellos también descansan, tienen derecho, pero el resto de días podéis verlos en el Teatro de la Latina hasta mediados de julio. No os lo perdáis, aunque vayan a ir luego a distintas ciudades, si estáis por Madrid, ir a verla. Y el público madrileño, no sabemos si volverán o no a Madrid, o sea, aprovechar. Es, de momento, iba a decir la mejor, pero eso nunca se puede decir, una de las mejores funciones que os vais a encontrar. Son 2 horas de entusiasmo desde que uno empieza hasta que uno acaba, y lo que me pasó a mí, quiero volver a verla, ¿no? Porque sientes la sensación de que te has perdido cosas, y eso me lo da Sejos, mira que le conozco bien, pero siempre que veo una función de él es como, me he perdido cosas y tengo ganas de volver a ver, así que me volveréis a ver en Achus. Esta vez sí os iré a saludar, aunque hay amigos, me esperaré y ya por lo menos para saludar nos a tomamos todos, unas Es- cañas. a Eso todos iba a los que decir yo, estáis ahí. claro, aprovechamos y nos tomamos Un pisco labis de un esos. algo, lo que sea. Que os lo agradezco mucho, que os quiero mucho, Fernando, Malena. Igualmente, Un Igualmente. es placer, recíproco. y espero veros dentro de nada para volver a hablar, si es necesario, de Claro. Achus, porque estéis en cualquier punto de España. Gracias, Vale. chicos. Gracias a A ti. ti un beso Un fuerte. beso. Chao.